Ok, pues bueno, ya estamos en el último tema de esta serie que estamos viendo de Reconociendo a Cristo. Les voy a compartir la pantalla para ver de qué trata el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es tipología y profecías mesiánicas. Y esto de tipología y profecías mesiánicas tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento. Y de hecho, de eso se trata la pregunta que hoy vamos a buscar responder, que es, ¿por qué es importante conocer la historia del Antiguo Testamento? ¿Por qué es importante conocer la historia del Antiguo Testamento? Y para esto quiero contarles una historia a manera de explicarles un poco, pues el propósito de la sesión de hoy. Este, hace un tiempo llegué a la casa de un familiar y estaba terminando de ver una película que se llama Señales, que es, pues el título es apropiado para la clase de hoy. Entonces, estaba viendo ya la parte final y pues yo me quedé viéndolo también. En eso que alcancé a ver en ese momento, estaba una familia en su casa peleándose con un extraterrestre. Un chavo estaba dándole batazos y en eso, al darle uno de los batazos, el alien, bueno, el extraterrestre, le cae agua y se empieza a corroer, se empieza a deshacer. Entonces, pues se dan cuenta de que con el agua, pues podían pues vencerlo. Y pues había varios vasos de agua ahí en la casa y le empieza a echar esos vasos de agua para que pues pueda pues deshacerse de ese extraterrestre. Y un poco antes de que se dieran cuenta de eso, el extraterrestre había alcanzado a echarle como un gas que parecía venenoso a uno de los niños. Entonces el papá pues agarró al niño y lo sacó para que empezara a respirar y pues no se muriera. Y ya, en eso acaba, en que vencen al extraterrestre, parece que todos ganan, el niño sobrevive y todos felices, ¿no? Y yo me quedé como, pues está curiosa la película, pero no me llamó más la atención. Dije, pues la película se trata de extraterrestres y hasta ahí. Este, y ya, pasó el momento, ¿no? Y escuché que las críticas de la película de que estaba muy interesante, de que estaba muy buena, pero a mí no me llamaba la atención tanto porque ya había visto el final y para mí pues ya sabía de qué se trataba, ¿no? De unos extraterrestres que al final pues pues los vencían con agua y no pasaba más. Y una vez estando en mi casa, la empecé a ver, la pasaron en la tele, de esos días que no tienes nada que hacer y que dices, pues bueno, pues vamos a ver esta película que está en la tele. Y la empecé a ver. Y al verla, empecé a entender mejor el final de esa película. Me explico. Este, la película trata de una familia donde el padre era un ministro y perdió la fe en Dios porque su esposa tuvo un accidente y falleció. Entonces, pues esta persona, este padre de familia, perdió la fe en Dios. Tenía a su hermano, que era un jugador de béisbol profesional, pero que también por algunas circunstancias había dejado de jugar. Y era muy bueno bateando, tenía fuerza al batear, pero pues también le había ido de la patada. Y tenía dos hijos, un niño y una niña. La niña tenía la tendencia de agarrar agua, de tomarle al vaso y de dejarla en la casa. No se acababa el agua, y siempre había vasos con agua en la casa porque tomaba y dejaba el vaso con agua ahí en la casa. Y el niño tenía asma, por lo que a veces le daban ataques de asma y no podía respirar. La película te va introduciendo todos estos temas, ¿no? Y vas viendo estos detalles que al final se concentran en lo que pasa cuando llegan los extraterrestres. Eh, Cuando los extraterrestres llegan y este extraterrestre llega a la casa de estas personas, pues ya está todo puesto para que pase lo que tenía que pasar, para que cuando el extraterrestre le echara este gas venenoso al niño,
por el asma del niño se cerraran sus vías respiratorias y no respirara ese gas y no lo matara. Ya estaba todo puesto para que el hermano que jugaba béisbol profesional, pues le diera batazos fuertes al extraterrestre y pues no le hiciera nada a la familia para que se defendieran. Ya estaba todo puesto para que en una de esas que le diera el batazo y el extraterrestre se pegara con un mueble, uno de los vasos del agua que la niña había dejado, le cayera agua al extraterrestre y se dieran cuenta que era algo con lo que lo podían vencer. Y toda la casa estaba llena de vasos con agua, con lo cual, pues tenían todo ahí para vencerlo. Y con todo lo que pasó, ya estaba todo puesto para que el padre de familia recuperara su fe en Dios, porque todo lo que había pasado eran señales para darse cuenta que todo lo que hacía su familia, pues era por algo, era por un propósito. Entonces, pues se me hizo una película más interesante de, por verla toda completa desde el inicio, que solamente haber visto el final, que sí, de ahí había entendido algo, pero le entendía el propósito de la película al entenderla de manera completa. Pues bien, con el cristianismo sucede lo mismo. Eh, Comúnmente nos quedamos nada más con la parte del Nuevo Testamento, nos quedamos con la muerte de Jesús y sus enseñanzas en su ministerio. Pero eso solamente es el final de la película. Eh, Hay muchos detalles que se nos escapan, que son muy importantes y que no podemos entender a menos que veamos el principio de la película, lo que podríamos decir en el Antiguo Testamento. ¿Y esto por qué es importante? Porque de alguna manera, sí, el tema central del Evangelio es la llegada del reino a través de la llegada de Jesús, el Mesías. Y esto tiene una culminación a través de su sacrificio y resurrección. Sí, ese es el punto central de la historia. Ese es el clímax de la historia. Y es de lo más importante que podemos hablar acerca del cristianismo. Sin embargo, eso no es todo el evangelio, ni es todo el mensaje de las escrituras. No por algo tenemos también el Antiguo Testamento. No por algo Jesús comúnmente hace referencia al Antiguo Testamento. Y no por algo el Antiguo Testamento tiene el Nuevo Testamento tiene bastantes citas del Antiguo Testamento. Lo que ellos quieren es que veamos al pasado y que podamos entender cada vez mejor lo que estaba pasando en ese momento para que nosotros podamos tanto valorar esa historia como para que tenga un efecto en nuestra vida diaria. Y un ejemplo de eso es precisamente uno de los libros que hablan más del Antiguo Testamento. Una de las cartas que de hecho ni siquiera sabemos quién la escribió, pero que está ahí en el Nuevo Testamento y que la mayoría de lo que escribe hace referencia al Antiguo Testamento. Y esta carta es la carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos tiene un propósito, y es que en el momento en que se escribió, los cristianos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, por el gobierno en ese entonces. Entonces, ya los cristianos ya tendrían varios años, décadas de ser cristianos, y pues apenas estaban empezando con esta situación que era terrible, ¿no? Pues, tenían hostilidad con los judíos, pero no pasaba de una hostilidad fuerte y hasta ahí. Pero con los romanos sí había persecución y sí los estaban matando. Era más fuerte, una situación más fuerte. Ahora, aquí había una característica. Los romanos no perseguían a los judíos, los consideraban inofensivos, pero sí a los cristianos. Necesitaban un chivo expiatorio para algunas cosas que estaba haciendo el emperador en ese entonces, que era Nerón. Entonces, pues ser cristiano no estaba siendo fácil. Y te preguntabas entonces, ¿por qué ser cristiano? ¿Por qué no ser de otra religión que no fuera perseguida? De hecho, de una religión de donde se partió el cristianismo, que pudiera ser un poco más original. De hecho, tienen el mismo Dios. ¿Por qué no ser judío entonces?
Era algo que se estaban preguntando los cristianos, que era, ¿por qué no regresar al judaísmo? Si de ahí partimos. Y esto se lo preguntaban tanto judíos cristianos, que se habían vuelto al cristianismo, y se lo preguntaban también gentiles, personas que no habían tenido mucho que ver con el judaísmo, pero que se habían vuelto al cristianismo, y que volteaban a ver, pues de ahí surgió el cristianismo, ¿por qué no regresar al judaísmo meramente? ¿Qué diferencia tendría? Y el autor de Hebreos lo contesta. La única diferencia que tendría del cristianismo que se estaba llevando al judaísmo, al regresar al judaísmo, es Jesús como Cristo. Los judíos no reconocían a Jesús como el Cristo y los cristianos, pues evidentemente sí. Es la única diferencia. Tenían las mismas escrituras, tienen al mismo Dios. La única diferencia es reconocer a Jesús como Cristo. Entonces, de lo que escribe el autor de Hebreos es, miren, sin Jesús no existe el cristianismo, pero tampoco existiría el judaísmo, porque de hecho todo el Antiguo Testamento y las instituciones más importantes del Antiguo Testamento reflejan a Cristo. Y esto es un choque, ¿no? Porque, a ver, los que eran judíos decían, pues hemos leído las escrituras, nos las han enseñado desde niños en las sinagogas, y yo no he visto que hable de Jesús. Y es entonces lo que respalda el autor de Hebreos y respalda también los evangelios, que Jesús es el Mesías anunciado, pero no solamente es el Mesías anunciado, sino todo lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento iban encaminados a que Jesús, al plan que se iba a cumplir con Jesús, a que Jesús se mostrara. Vamos, en el Antiguo Testamento está Jesús, está oculto Jesús a la vista de todos. Y eso es lo que dice el autor de Hebreos y lo empieza a explicar y lo empieza a mostrar. Y de hecho ahí es donde vamos a empezar en la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que escribe el autor de Hebreos para respaldar esta afirmación? Y vamos a ir al Antiguo Testamento para ver algunos ejemplos de esta afirmación. Entonces, les voy a compartir pantalla. El autor de Hebreos empieza explicando que Dios estuvo mostrando su plan desde el principio a través de los profetas, a través de esta comunicación que tenía con las personas. Y en última instancia, o más bien como mensaje pleno, como comunicación plena, se mostró a través de Jesús. Por lo tanto, Jesús es superior a cualquier ser en las escrituras, tanto superior a los ángeles, tanto superior a Moisés, tanto superior a Abraham, tanto superior a los sacerdotes, tanto superior al templo, superior a cualquier cosa, y lo va desarrollando y lo va explicando. Y llega a este punto en Hebreos capítulo 8, versículo 5, donde lo explica de una manera que nosotros lo podamos entender. Dice lo siguiente en Hebreos 8, versículo 5. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se lo advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Déjenme, esto lo hago un poco más grande. Aquí está. Esto lo hago así y ahí está. Ok. Vamos a ver estas palabras. Está hablando acerca del sacerdocio, de la institución del sacerdocio. Ya hemos platicado un poco de esto en clases anteriores. Pero aquí está diciendo algo muy interesante y que debemos prestar mucha atención. Dice que estos sacerdotes sirven a un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando vimos acerca de el tema del templo?
cuando Dios le dijo a Moisés que construyera un santuario y le mostró un modelo de cómo debía ser ese santuario. Y hablamos un poco de este término, de modelo, que de hecho aquí lo dice nuevamente, esto que está en amarillito, cuando dice asegúrate de hacerlos todos según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Esta palabra de modelo en griego se dice tipos. Y de aquí los estudiosos, los eruditos de la Biblia, han utilizado esta palabra de tipos para representar esta idea que ahorita vamos a hablar. Esto de tipos, básicamente lo que nos da a entender es de que son modelos y los modelos no es la realidad, sino un modelo es la copia de algo real, como lo dice en un principio la escritura. ¿Y qué es lo que está comparando aquí el autor de Hebreos? ¿Qué es lo que dice que es una copia de una sombra? El santuario, el tabernáculo. ¿Y una copia y sombra de qué es? Pues lo que está en el cielo, de algo real que está en el cielo. Eh, entonces, ¿qué es lo que está diciendo a grandes rasgos el autor de Hebreos? Lo que está diciendo es, miren, el templo que ahorita existe físicamente aquí en la tierra no es lo que Dios les quiere mostrar como algo real, sino más bien es una representación, es una copia, es un modelo, es una sombra de algo que es real y que tal vez ahorita no lo pueden ver, que de hecho por eso existe esa copia y esa representación, para que nosotros tengamos una idea de lo que es, pero no solamente una idea de cómo es físicamente, sino una idea de lo que representa una realidad. Es un símbolo de una realidad. Y como símbolo tiene limitaciones, como copia tiene limitaciones. No es como, al ser una copia, de ser un modelo, no es como debe de ser. La realidad es más grande, es más majestuosa y es mejor que esa simple copia. Si ustedes en algún momento en la escuela llegaron a hacer una maqueta, pues ese es un modelo, una maqueta de, por ejemplo, tu colonia, ¿no? Y ahí ponías algunas casitas, ahí un muñequito, un perrito y ya lo ponías. Y representa un poco cómo es la colonia de cada uno, ¿no? Pero si nos ponemos muy exquisitos, muy escrupulosos, ese modelo, esa maqueta, no es la realidad, tanto en tamaño, tanto a lo mejor en representaciones. Poner cada detalle de tu colonia, pues va a ser muy complicado, por lo que a lo mejor pones nada más algunas casas que se parecieran un poco a las de tu calle. No están las mismas personas, a lo mejor nada más pusiste dos muñequitos y obviamente no representa lo que es todas las personas que viven en la colonia, o ese perrito a lo mejor pues no son los perros que están en la colonia. No sé si me explico. Es un modelo es una copia muy simplificada a manera de que podamos entender la realidad. Pues bueno, el templo, el santuario, es una copia de esa realidad. Y es lo que nos está diciendo aquí. Y se basa en lo que le dice Dios a Moisés. Dice, haz un modelo. Y este modelo es lo que se le ha mostrado en la montaña. Vamos a ver más ejemplos de esto, de lo que escribe el autor de Hebreos. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 23. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a ellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Y aquí va alimentando esta idea. Dice, así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios. ¿Qué sacrificios? Está hablando de los sacrificios de animales en el templo de Jerusalén. Dice, esos sacrificios no tienen más importancia que la del mero símbolo de la salvación. De hecho, lo va a decir más adelante, pero se los adelanto. Dice que la sangre de esos animales no pueden salvar a las personas. Y esto nos suena lógico en nuestro tiempo,
Pero imagínense decírselo a un judío que era básicamente lo que hacía la institución del sacerdocio, que era ofrecer sacrificios de animales para salvar a las personas del pecado. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que eso que hacían los sacerdotes solamente es un mero símbolo de lo que iba a representar la realidad o de una realidad más grande. Y esto es que a través de un sacrificio superior, es que vamos a poder tener esa salvación. Que de hecho, también ese santuario, que es también un modelo y una copia, una simple copia, de lo que está en el cielo o del cielo mismo, dice aquí, y lo compara, dice, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo. Jesús entró al verdadero santuario. ¿Cuál es ese verdadero santuario? El cielo mismo. ¿Se dan cuenta entonces cómo en este ejemplo que estamos viendo acerca de las copias de las realidades, el santuario que es tan importante tanto en el Antiguo Testamento como para el judaísmo propio, es solamente un símbolo, es un modelo, es una copia. Dios lo mandó a hacer solamente para mostrar una representación de una realidad, pero no es la realidad misma. La realidad misma es mucho más allá que ese modelo. Es el cielo mismo en el caso del templo. Pero no solamente esto lo va a mostrar con el caso del templo, sino tanto con personas como con rituales, como con fiestas, como con eh, leyes. Dios va a estar mostrando todo esto en el Antiguo Testamento como copias de las realidades que nos va a mostrar en el Nuevo Testamento, pero también realidades que están en el cielo o en el cielo mismo. Vamos a seguir viendo ejemplos de esto. Eh, vamos a la siguiente escritura. Nos dice lo siguiente, en Hebreos 10, versículo 1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Ok, vamos a detenernos aquí. Ya no dice solamente acerca del santuario, que es una copia o una sombra del cielo. Aquí está tomando otro ejemplo, y esto es la ley. Y la ley no solamente nos estamos refiriendo a los mandatos de Dios, sino nos estamos refiriendo en la cultura judía al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia, y algunos inclusive lo extienden a todas las escrituras. Entonces dice que la ley es solo una sombra de los bienes venideros, igual, una copia, un modelo, y no la presencia misma de estas realidades. Y pone de ejemplo los sacrificios que se ofrecen año con año para el perdón de los pecados. Y lo dice muy claro, dice, pues estos sacrificios no sirven para perdonar pecados. Dice, si fuera así, ya no nos sentiríamos ni fuéramos culpables del pecado. Y explica al final para qué son esos sacrificios. Dice, son un recordatorio anual, son un recordatorio. Es para que tengamos presentes que somos pecadores y que necesitamos la salvación. Y lo dice todavía más claramente, ya que es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. Y aquí entonces vamos a cuestionarnos algunas cosas. ¿Cómo es posible que Dios haya decidido que a través del sacrificio de un animal inocente,
y sin mancha, sin defecto, pudiéramos nosotros ser perdonados de nuestras maldades. ¿Bajo qué lógica? O sea, esto lo platicamos en las primeras clases, ¿se acuerdan? De que nos suena, ahorita actualmente nos suena un poco absurdo. ¿Por qué haría eso Dios? ¿Por qué lo mandaría en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no pudiera perdonar nuestro pecado de otra manera, menos salvaje, menos primitiva, tal vez sin sacrificio de un animal? ¿Por qué? ¿Por qué no a nuestro criterio pudiera haberlo hecho de otra manera? Inclusive, ¿por qué no nos pudo haber hecho de tal manera que no pecáramos, para que no pasara por ese sacrificio? Son preguntas que la gente se hace y que yo creo que también los cristianos debiéramos hacernos. No debiéramos pasar estos temas complicados de largo, así como que, pues quién sabe, Dios sabrá, y pues yo nada más me enfoco en ser salvo. No, porque la contestación de estas preguntas sí están en la Biblia. Y también porque el que nos hagamos estas preguntas nos ayudan a buscar las respuestas que están en la Biblia. Y el tener estas respuestas que están en la Biblia nos van a ayudar a entender mejor el plan de Dios. Y al entender mejor el plan de Dios, entendemos mejor a Dios, un poco mejor su complejidad, un poco mejor su bondad, un poco mejor su poder, un poco mejor su amor. Y ese entendimiento, créanme, que hace maravillas en nuestra vida, nos cambia, nos hace que nos arrepintamos. Entonces, estas copias y estas realidades, perdón, estas copias y estos modelos, son pues una representación de las realidades que Dios nos quiere mostrar. Y pues necesitamos de estos modelos para irlas entendiendo mejor. Pero conforme las vamos entendiendo mejor, vamos partiendo de por qué Dios quiso mostrarnos estas copias y, y nos ayuda a entender mejor las realidades. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente, ya explicando el punto de qué son, de qué representan muchas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento. Tenemos entonces que ir al Antiguo Testamento a ver algunos ejemplos para entenderlo mejor. Antes de ir al Antiguo Testamento, entonces tengo que explicarles los dos términos importantes que vamos a usar ahorita, que son los temas principales de la sesión de hoy, la tipología. Ya les expliqué que esto de la tipología viene de la palabra tipos, que significa modelo. Y esto es que cosas que en el Antiguo Testamento pasan son sombras, son modelos de realidades que van a pasar en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se le conocen como tipos, un modelo, pero cuando se cumplen en el Nuevo Testamento se le conoce como antitipo, que básicamente lo que estamos diciendo es que es pues la realidad que representa el tipo, es el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos, pero solamente para mencionar uno de ellos es cuando Jesús dice que así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, que es algo que sucedió en Números, cuando el pueblo de Israel fue atacado por serpientes en el desierto, serpientes venenosas, y para que ese veneno no los matara, Dios le pidió a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la levantara en un altar en medio del pueblo, y cada vez que una persona fuera mordida por esas serpientes, para que no muriera, mirara hacia la serpiente de bronce para que salvara su vida. Jesús dice eso, dice, así como fue levantada la serpiente en el desierto, así yo voy a ser levantado. Él toma este modelo, este tipo, para hablar de una realidad que iba a ser su sacrificio. A través de Jesús, él iba a hacer él iba a hacer esa realidad de lo que está pasando, iba a ser esa serpiente levantada. ¿Por qué una serpiente? Tenemos que irnos entonces a algo anterior. ¿Cuál es la primera mención de una serpiente? Y eso nos va a llevar inevitablemente a la historia de la caída de Adán y Eva, cuando la serpiente hace dudar y tentar a Eva para tomar el fruto prohibido.
en ese momento, entonces la serpiente se vuelve la representación de la maldad. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, ¿me están escuchando bien? Se está cortando un poco, pero no sé si sea de tu lado o mío. Creo que es de mi lado. Ah, ok, A entiendo. ver, ¿se está entendiendo hasta ahorita lo que estoy comentando? Sí, Ah, ok, Sí, bueno, yo sí lo entiendo. ok. Vale. Entonces, ya queda menos de un minuto. Ya saben, si se llega a acabar, les pido que esperen 5 minutos para volver a conectarnos. Entonces, pues bueno, esa es la petición. Entonces, continúo. Hay que recordar qué representa entonces la serpiente, la maldad. Y entonces, ¿por qué Dios le pide a Moisés que levante una serpiente? Pues es una representación de la maldad. Y las serpientes que están en el desierto es una representación de la maldad. Y su veneno es una representación de lo que produce la maldad en nosotros, la muerte. Entonces, esa representación de la maldad, cuando Jesús es levantada en el sacrificio, en la crucifixión, Él está representando la maldad. ¿Cómo? Si Jesús es bueno y nunca pecó, ¿por qué está representando la maldad? Pues eso es lo que explican las cartas de Pablo, de que en ese momento Jesús se volvió maldad, la maldad de toda la humanidad, para que a través de él fuera recibida la ira de Dios y se cumpliera la justicia de Dios, y nosotros no tuviéramos que recibir esa justicia y esa ira de Dios, porque la recibió Jesús en ese momento en que él fue la maldad de la humanidad, fue esa serpiente levantada en el desierto. Bueno, este es un ejemplo de tipo y de antitipo. El tipo, la serpiente levantada en el desierto, el antitipo, el sacrificio de Jesús. Y pues bueno, yo creo que aquí se va a cortar. Entonces, en 5 minutos nos volvemos a conectar para continuar lo que sigue. Vale. sí.